Amigo, amiga, si tienes más de 60 años, quiero compartir contigo una advertencia muy importante. Existe un movimiento que haces todos los días, uno que parece completamente sano, incluso inofensivo, pero que podría estar aumentando silenciosamente tu riesgo de sufrir un derrame cerebral de la noche a la mañana, sin dolor, sin previo aviso y a veces sin una segunda oportunidad. Podrías acostarte sintiéndote perfectamente bien y despertar sin poder hablar, sin mover un brazo o sin reconocer a tu propia familia. Como especialista en la salud del cerebro, he dedicado mi carrera a tratar a víctimas de accidentes cerebrovasculares. Pero los casos que más me impactan no son los causados por fumar o por una mala alimentación. Vienen de algo mucho más inesperado. Vienen de ejercicios comunes, esos mismos estiramientos, rutinas y entrenamientos que te han dicho que son seguros y que te ayudarán a envejecer con gracia. Algunos de ellos, cuando se hacen en el momento equivocado o de la manera incorrecta, pueden sobrecargar tus vasos sanguíneos, disparar tu presión arterial y formar coágulos que atacan tu cerebro en la oscuridad de la noche. Hoy te voy a guiar a través de 9 ejercicios comunes que podrían estar poniendo tu cerebro en riesgo, incluso si te sientes fuerte, incluso si crees que estás haciendo todo bien. Porque en esta etapa de la vida, lo que antes era saludable ahora podría ser peligroso. Quédate conmigo. Este podría ser el mensaje de salud más importante que escuches en todo el año. Podría incluso salvarte la vida. Antes de empezar, si aún no te has suscrito a nuestro canal, te recomiendo que presiones ese botón y actives la campanita para que nunca te pierdas otro consejo de salud hecho especialmente para ti. Si disfrutas este video, escribe el número 1 en los comentarios. Si no es así, escribe el 0 para que yo sepa cómo puedo crear mejor contenido para ti. Comencemos con el primer punto: tocarse los pies y las flexiones hacia adelante. Parece inofensivo, ¿verdad? Incluso saludable. Inclinarse para estirar la espalda o las piernas, tocarse los dedos de los pies antes de dormir o recoger una cesta de ropa del suelo. Durante décadas, has hecho este movimiento sin pensarlo 2 veces. Pero, ¿y si te dijera que este simple gesto cotidiano, cuando se hace en el momento equivocado y en el cuerpo equivocado, podría estar llevando a tu cerebro silenciosamente hacia un derrame? Como médico que ha pasado años tratando a personas mayores, lo he visto más veces de las que quisiera contar. Un cambio lento y desapercibido en la presión arterial al inclinarse hacia adelante se convierte en el detonante silencioso de una peligrosa reacción en cadena en el cerebro. En los adultos más jóvenes, el cuerpo se adapta fácilmente a los cambios de postura, pero pasados los 60 años, los sensores en tus arterias que controlan el flujo sanguíneo al cerebro, llamados vasoreceptores, pierden su sensibilidad. Esto significa que cuando te inclinas rápidamente, la sangre se aleja de tu cerebro y tu cuerpo no reacciona a tiempo para traerla de vuelta. Puede que te sientas un poco mareado, o puede que no sientas absolutamente nada, pero por dentro algo mucho más serio podría estar ocurriendo. Cuando el flujo sanguíneo disminuye de manera súbita y frecuente, como cuando haces flexiones repetidas hacia adelante, el cerebro comienza a carecer de oxígeno. Esta caída no siempre causa un desmayo, pero crea las condiciones para algo peor. La sangre se espesa, la circulación se ralentiza y en algunos casos se forman coágulos. Y cuando uno de esos pequeños coágulos encuentra su camino hacia una arteria estrechada en lo profundo de tu cerebro, los resultados pueden ser devastadores. Pérdida del habla, cambios en la visión, problemas de equilibrio o, en los peores casos, parálisis permanente. Déjame contarte sobre un paciente que nunca olvidaré. El señor Eduardo, de 74 años, un profesor de historia de secundaria jubilado. Eduardo era un hombre activo y alerta, orgulloso de estirar cada mañana para mantenerse flexible. Cada día, después de levantarse de la cama, se ponía de pie, se inclinaba y se tocaba los dedos de los pies 5 o 6 veces, algo que hacía desde que era niño. Decía que le hacía sentirse joven. Una mañana, después de su estiramiento habitual,
Se sintió un poco mareado, pero no le dio importancia. Unas horas más tarde, mientras trabajaba en su jardín, se desplomó. Estaba consciente, pero no podía mover el brazo ni la pierna derecha. Cuando llegó al hospital, la tomografía computarizada mostró un pequeño derrame cerebral isquémico. Un coágulo había bloqueado el flujo sanguíneo al área motora de su cerebro. Los análisis de laboratorio mostraron que su sangre estaba deshidratada y que su presión había bajado esa misma mañana. Lo rastreamos hasta esos estiramientos. Su sistema vascular envejecido no pudo seguir el ritmo del cambio postural. Su sangre se volvió más lenta y un coágulo se formó, silenciosamente y sin aviso. Eduardo finalmente recuperó la capacidad de caminar con un bastón, pero su mano derecha nunca se recuperó por completo. Me dijo más tarde, con lágrimas en los ojos: «Pensé que estirar me estaba salvando, pero casi acaba conmigo». Esta es la verdad que tantas personas mayores nunca escuchan. No se trata de dejar de moverse, se trata de entender lo que tu cuerpo envejecido ya no puede hacer de la misma manera. Una flexión que se sentía bien a los 40 puede ser peligrosa a los 70, especialmente si tomas medicamentos para la presión arterial o si te despiertas deshidratado, que es el caso de la mayoría de las personas mayores. Si necesitas agacharte, siempre levántate lentamente, respira profundamente y considera sentarte en una silla para ponerte los calcetines o los zapatos, en lugar de doblarte desde una posición de pie. Si alguna vez te sientes mareado durante estos movimientos, detente de inmediato. No es un síntoma menor, es tu cerebro susurrándote una advertencia. Porque la realidad es esta: el derrame cerebral más peligroso no es el que llega con un estruendo, es el que se construye silenciosamente a partir de un movimiento rutinario, hecho demasiado rápido, con demasiada frecuencia y durante demasiado tiempo para un cerebro que ya no tiene 30 años. Y si un simple estiramiento puede poner tu cerebro en crisis, ¿qué pasa con esa postura de yoga relajante que envía la sangre directamente a tu cráneo? No vas a creer lo que estoy a punto de compartir a continuación. Hablemos de la presión mortal que se acumula durante el yoga de inversión y cómo casi le costó la vista y el habla a una abuela de la noche a la mañana. Si sigues viendo este video y encuentras útil esta información, por favor, comenta el número 1 abajo para hacerme saber que estás conmigo. Ahora, pasemos al segundo punto: las posturas de yoga invertidas. Para muchas personas mayores, el yoga se ha convertido en un símbolo de envejecimiento saludable, una forma de estirar, respirar y mantener la calma en un mundo ruidoso. Probablemente lo has visto en tu centro comunitario local, filas de personas en sillas, respirando profundamente, guiadas por un instructor de voz suave, y en su mayor parte, el yoga suave puede ser algo maravilloso. Pero hay una categoría de posturas que podría poner silenciosamente tu cerebro en grave riesgo, y a la mayoría de las personas mayores nunca se les advierte sobre esto. Me refiero a las posturas invertidas, como poner las piernas en la pared, el perro boca abajo, o incluso simples flexiones hacia adelante, donde la cabeza queda por debajo del corazón. Estos movimientos, aunque a menudo se promocionan como relajantes o rejuvenecedores, pueden causar un cambio rápido y peligroso en el flujo sanguíneo hacia el cerebro, especialmente en personas mayores de 60 años. Y cuando esa oleada de presión golpea los vasos sanguíneos envejecidos, aquellos que ya pueden estar rígidos, inflamados o debilitados por años de presión arterial alta o colesterol, puede hacer que esos vasos se hinchen, se rompan o sufran espasmos. Verás, a medida que envejecemos, nuestro sistema de autorregulación cerebral, la válvula de presión incorporada en el cerebro, no funciona tan eficientemente. En una persona más joven, el cuerpo compensa los cambios bruscos de posición. Pero en un adulto mayor, incluso inclinar la cabeza hacia abajo durante unos minutos puede permitir que la sangre se acumule, la presión aumente y el flujo de oxígeno se vuelva inestable.
Si a eso le sumas un historial de hipertensión, un aneurisma oculto o ciertos medicamentos para la presión arterial, el resultado puede ser catastrófico, facilitando la formación de coágulos en las áreas más delicadas del cerebro. Déjame compartirte la historia de una paciente que todavía me persigue. Se llamaba señora Carmen, de 74 años, una profesora de arte jubilada. Era activa, amable y llena de vida. Todos los martes y jueves se unía a una clase local de yoga suave para personas mayores. Me dijo que le encantaba la música tranquila, la comunidad y cómo la ayudaba a sentirse joven de nuevo. Pero una mañana, durante una postura en la que los participantes levantaban las piernas contra la pared y apoyaban la cabeza hacia abajo, Carmen sintió de repente un dolor agudo detrás de los ojos. No le dio importancia. Terminó la clase y se fue a casa a descansar. Esa noche, la hija de Carmen la encontró desplomada junto a la cama, confundida e incapaz de hablar. En el hospital los escáneres revelaron un pequeño derrame cerebral hemorrágico en la parte posterior de su cerebro. Un sangrado raro pero devastador, a menudo provocado por un pico de presión craneal. Sus medicamentos para la presión arterial, combinados con la postura invertida, habían creado las condiciones perfectas. Las paredes de los vasos se tensaron, la presión arterial fluctuó, y un coágulo se formó y se rompió en un espacio del que su cuerpo no pudo recuperarse rápidamente. Carmen sobrevivió, pero no sin un costo. Su visión está permanentemente borrosa en el lado izquierdo y lucha por encontrar las palabras durante las conversaciones. Una mujer que una vez fue conocida por su creatividad e ingenio, ahora tiene que escribirse recordatorios para poder pasar el día. Y la tragedia es que era prevenible. Nadie le había advertido que estas posturas, aunque etiquetadas como seguras para personas mayores, podrían no ser seguras para alguien con su historial médico. El instructor no estaba capacitado en cuidados geriátricos, y Carmen, como tantos otros, creía que si era yoga suave, debía ser inofensivo. Pero la edad cambia las reglas. Las arterias que alimentan tu cerebro ya no son mangueras elásticas. Son más como frágiles mangueras de jardín que pueden reventar u obstruirse con el más mínimo cambio de presión. Y cuando la sangre se acumula en el área equivocada, o cuando la circulación se ralentiza en una posición apretada, tu cuerpo hace lo que está diseñado para hacer. Intenta protegerte formando coágulos, pero en el vaso sanguíneo equivocado, esa protección se convierte en lo mismo que puede robarte tu independencia o incluso tu vida. Entonces, ¿qué puedes hacer? Si practicas yoga, pregunta a tu instructor si tiene formación específica para personas mayores, especialmente para aquellos con afecciones cardiovasculares o neurológicas. Evita cualquier postura que ponga tu cabeza significativamente por debajo de tu corazón. Sáltate las inversiones por completo. Hay alternativas más seguras sentado que ofrecen los mismos beneficios sin el riesgo. Y si alguna vez sientes mareos, un pulso detrás de los ojos o una profunda sensación de fatiga después del yoga, escucha a tu cuerpo. No está siendo dramático, te está dando una advertencia, porque la realidad es esta. A veces, lo que se siente bien no es bueno para ti, especialmente ahora. Y si crees que las posturas invertidas son el único riesgo oculto en tu entrenamiento, espera a que te cuente sobre una actividad mucho más común. Algo tan rutinario como levantar una bolsa de la compra o llevar una cesta de ropa que puede disparar tu presión arterial en segundos y desgarrar el revestimiento de tus vasos sanguíneos sin que siquiera lo sientas. El siguiente ejercicio puede parecer inofensivo, pero podría estar desencadenando silenciosamente una reacción en cadena que termina en un derrame cerebral. Hablemos de levantar peso y por qué no se trata solo de cuánto cargas, sino de cómo lo cargas. Tercer punto. Levantar objetos pesados, incluso las bolsas del supermercado. Hay algo noble en mantenerse fuerte en tus años dorados. Cargar tus propias compras, levantar a tus nietos, mover una caja de libros sin pedir ayuda. Te hace sentir capaz, independiente, vivo
Pero lo que la mayoría de los adultos mayores no se dan cuenta es que incluso pequeños actos de levantamiento, especialmente si contienes la respiración o te esfuerzas, pueden hacer que tu presión arterial se dispare en segundos, creando la tormenta perfecta dentro de tu cuerpo para un derrame cerebral. No tienes que levantar una barra en el gimnasio para estar en peligro. He visto derrames cerebrales provocados por nada más que mover una manguera de jardín, levantar un bolso pesado o ayudar a un vecino con una cesta de ropa. El problema no es el peso en sí, es la presión interna repentina que creas cuando te esfuerzas. Se llama la maniobra de Valsalva. Cuando inconscientemente contienes la respiración mientras levantas algo. Esto provoca un aumento rápido de la presión arterial, aumenta la presión dentro del pecho y el cerebro y puede interrumpir la circulación en arterias críticas. Para un cuerpo que envejece, donde las arterias ya pueden estar estrechadas, endurecidas por la placa o debilitadas por años de hipertensión o diabetes, este aumento puede ser mortal. Las paredes de los vasos pueden agrietarse o un coágulo oculto puede desprenderse, viajar hacia arriba y bloquear el oxígeno a tu cerebro. No toma mucho tiempo, solo segundos, y puede que ni siquiera lo sientas hasta que el daño ya esté hecho. Déjame contarte sobre el señor Jorge, de 82 años, un bombero jubilado. Era fuerte, orgulloso y ferozmente independiente. Creía en mantenerse activo y siempre insistía en ayudar a su esposa a descargar el coche. Una tarde, levantó una caja pesada de productos enlatados. Nada fuera de lo común. Pero esta vez, algo cambió. Se detuvo a mitad del levantamiento, se agarró la cabeza y se desplomó. Cuando llegó a la sala de emergencias, no podía mover el lado derecho de su cuerpo ni hablar con claridad. Su escáner mostró un derrame cerebral isquémico, causado por un coágulo alojado en la arteria cerebral media, una de las autopistas más vitales del cerebro. Su presión arterial se había disparado repentinamente durante el levantamiento, y esa presión desprendió la placa que se había acumulado silenciosamente durante años. El momento de fuerza del que estaba orgulloso se convirtió en el momento que alteró su vida para siempre. Jorge ahora depende de un andador, y aunque su mente sigue aguda, su habla es laboriosa y lenta. Este es el peligro silencioso del que nadie te advierte. Te dicen que te mantengas fuerte, que sigas moviéndote, pero nadie te dice qué sucede cuando el movimiento es demasiado rápido o demasiado desequilibrado para el cuerpo en el que ahora vives. Ya no tienes el mismo margen de error que antes. Cada respiración, cada levantamiento, cada gramo de presión en tus arterias importa ahora más que nunca. Entonces, si estás levantando peso y conteniendo la respiración, detente. Esa es tu señal de advertencia. Si te sientes mareado, aturdido o tenso en el pecho o el cuello después, eso no es solo fatiga, podría ser un derrame cerebral formándose ante tus ojos. Levanta cargas más pequeñas. Pide ayuda. Usa carritos, herramientas, aprovecha la palanca. No pierdes independencia por ser cauteloso. La proteges. Y recuerda, un derrame cerebral no siempre se siente como dolor. A veces no se siente como nada en absoluto, hasta que el daño ya te ha robado tus palabras, tu equilibrio o tu mañana. Pero si levantar una simple caja puede amenazar tu cerebro, ¿qué sucede cuando tu propio cuerpo se vuelve en tu contra en el momento en que te pones de pie? A continuación, hablaremos de un ejercicio común que se realiza en residencias de personas mayores de todo el país y que puede robarle silenciosamente el oxígeno a tu cerebro en solo segundos. Y la peor parte es que probablemente lo has hecho hoy sin siquiera darte cuenta. Si sigues viendo este video y consideras valiosa esta información, por favor, comenta el número 1 abajo para saber que estás aquí. Ahora sigamos con el punto número 4. Levantarse de repente. Es uno de los movimientos más simples que hacemos todos los días. Levantarnos de una silla, lo hacemos docenas de veces después de leer el periódico, terminar una comida o levantarnos para contestar el teléfono.
Para las personas mayores, incluso se fomenta en muchos programas de equilibrio y movilidad. Practica levantarte y sentarte sin usar las manos, dicen. Pero lo que nadie te dice es esto. Levantarse demasiado rápido, especialmente sin apoyo, puede desencadenar silenciosamente el mismo derrame cerebral que intentas evitar. ¿Por qué? Porque en el momento en que te pones de pie, la gravedad tira de la sangre desde tu cabeza hacia tus piernas. En una persona más joven, el cuerpo reacciona rápidamente, contrayendo los vasos sanguíneos y aumentando la frecuencia cardíaca para empujar la sangre de vuelta al cerebro. Pero después de los 60 años, esta respuesta automática se vuelve más lenta, más débil y a veces falla por completo. Esto es especialmente cierto si tienes la presión arterial alta, diabetes, tomas medicamentos como betabloqueantes o diuréticos, o sufres de una deshidratación incluso leve, algo que muchas personas mayores padecen sin darse cuenta. Cuando te levantas de repente, es posible que tu cerebro no reciba suficiente sangre lo suficientemente rápido. El resultado es un momento peligroso de bajo oxígeno, y si tus vasos ya están estrechados o inflamados, se dan las condiciones para formar coágulos que pueden alojarse en las frágiles arterias cerebrales. No necesitas desmayarte para que esto suceda. Puede que solo te sientas un poco mareado o extraño durante unos segundos, pero en esa pequeña ventana, un derrame cerebral puede comenzar a formarse, silenciosa e invisiblemente. Una de mis pacientes, la señora Clara, de 79 años, era una directora de escuela jubilada. Activa, ingeniosa y decidida a mantenerse saludable, Clara había seguido el consejo de su fisioterapeuta de practicar ejercicios repetidos de sentarse y levantarse de la silla de su cocina sin usar las manos. Lo hacía 5 veces seguidas, cada vez más rápido que la anterior. Es bueno para el equilibrio, había oído. Pero una mañana, después de una sesión rápida mientras su esposo preparaba el café, se levantó rápido, se agarró a la encimera y se detuvo. «Me siento rara», le dijo. En cuestión de segundos, su lado derecho se debilitó y le costaba hablar. En el hospital, los escáneres mostraron que había sufrido un derrame cerebral isquémico en el lado izquierdo. Sus análisis también mostraron signos de inflamación vascular y baja hidratación matutina. No tenía idea de que algo tan simple y recomendado como levantarse demasiado rápido había desencadenado el momento más aterrador de su vida. Hoy, Clara puede caminar con un bastón, pero lucha con el habla y la memoria, y todo porque se levantó demasiado rápido. Esta historia no es rara. De hecho, en las salas de emergencia de todo el país, vemos regularmente derrames cerebrales que comenzaron de esta manera. No con un trauma, no con hábitos poco saludables, sino con un ejercicio bien intencionado que no coincidía con la realidad actual del cuerpo. Verás, el envejecimiento cambia la forma en que reaccionan tus vasos sanguíneos, la rapidez con la que tu cerebro puede reequilibrar la presión y cuán vulnerable se vuelve tu suministro de oxígeno. El cuerpo que tenías a los 40 no es el cuerpo que tienes ahora, y eso no es un fracaso, es la naturaleza. Pero fingir que sigue siendo el mismo, ese es el riesgo. Así que esto es lo que quiero que recuerdes. Nunca te levantes sin apoyo. Haz una pausa por un momento cuando te pongas de pie. Usa los brazos de una silla si es necesario. Respira hondo. Deja que tu cerebro se ponga al día antes de moverte. Y si alguna vez te sientes mareado después de ponerte de pie, eso no es el envejecimiento, es tu cerebro advirtiéndote. Porque en este capítulo de la vida, la velocidad puede ser el enemigo, y apresurarse de una posición a otra podría costarte tu claridad, tu independencia, incluso tu capacidad para decir tu propio nombre. Pero, ¿y si te dijera que incluso caminar, el ejercicio más recomendado y confiable para las personas mayores, podría estar dañando silenciosamente tu cerebro, especialmente en climas cálidos? A continuación, hablaremos de cómo una caminata diaria en las condiciones incorrectas podría dejar tu cerebro seco, tu sangre espesa y tu cuerpo vulnerable a un derrame cerebral antes del amanecer. Punto número 5. Caminar con calor o humedad.
Hay algo profundamente reconfortante en un paseo. Para muchas personas mayores, es un ritual diario muy apreciado. Caminar después del desayuno para escuchar a los pájaros, o por la tarde para tomar aire fresco y estirar las piernas. Los médicos lo recomiendan, los programas de bienestar lo fomentan, y, en verdad, caminar puede ser uno de los mejores ejercicios para la salud del cerebro y del corazón. Pero como tantas cosas en la vida posterior, el contexto lo cambia todo. Y uno de los errores más peligrosos que veo cometer a mis pacientes mayores es este: caminar en condiciones de calor y humedad sin la hidratación o la conciencia adecuadas. En la superficie, parece inofensivo. Sales en una cálida mañana de verano. El sol es suave, la brisa es ligera, pero lo que tu cuerpo siente y lo que tu cerebro está experimentando no siempre son lo mismo, especialmente después de los 60 años. A medida que envejecemos, la respuesta de sed de nuestro cuerpo se atenúa. No sentimos sed hasta que ya estamos deshidratados. Si a eso le sumamos medicamentos para la presión arterial, diuréticos o afecciones como insuficiencia cardíaca o diabetes, tu capacidad para regular los líquidos se ve significativamente afectada. Así que esto es lo que sucede. Sales a caminar, sudas, incluso ligeramente, y no repones ese líquido. El volumen de tu sangre se reduce, tu circulación se ralentiza, y lo que antes era sangre delgada y fluida se vuelve más espesa, más concentrada. En términos médicos, esto se llama hemoconcentración. Y para un cuerpo que envejece con arterias estrechadas o endurecidas, aquí es donde comienza el problema. Tu sangre se vuelve pegajosa, tus vasos se tensan, y esto favorece la formación de coágulos en los lugares donde menos los quieres, en las arterias que alimentan tu cerebro. Déjame contarte sobre un hombre que traté no hace mucho, el señor Horacio, de 84 años. Horacio era disciplinado con su salud. Todos los días, después del almuerzo, daba un largo paseo por su vecindario. Era su forma de mantenerse joven. Pero en julio, la humedad subió y las temperaturas se mantuvieron altas. Horacio no cambió su rutina. «Estoy acostumbrado», le dijo a su esposa. Pero una mañana, después de una caminata particularmente calurosa el día anterior, Horacio se despertó confundido. Intentó levantarse e inmediatamente se desplomó. En el hospital, su habla era arrastrada y su brazo derecho no se movía. Los escáneres lo confirmaron. Había sufrido un derrame cerebral isquémico, probablemente causado por un coágulo que se formó durante la noche en un contexto de deshidratación y circulación lenta. Los análisis de sangre mostraron una elevada concentración de hemoglobina. Su sangre se había espesado. No había bebido suficientes líquidos. No había repuesto electrolitos. Pensó que caminar lo hacía más fuerte, pero en verdad, esa caminata en el calor, combinada con una deshidratación leve y su pastilla para la presión, había creado las condiciones para el desastre. Horacio sobrevivió, pero ya no camina sin ayuda. Todavía me pregunta por qué nadie le dijo que caminar podía ser peligroso si se hacía en el momento equivocado. Y le digo lo mismo que te diré a ti: no es la caminata lo que daña. Son las condiciones, son los cambios ocultos dentro de tu cuerpo envejecido los que convierten algo bueno en algo mortal. Así que, por favor, si vas a salir a caminar, especialmente en verano, bebe agua antes y después. Añade una pizca de sal o bebe agua de coco para mantener los electrolitos. Evita caminar en las horas de máximo calor o alta humedad. Si te sientes cansado, con la boca seca o mareado después, eso no es solo envejecer, es tu sangre enviando señales de advertencia. Porque la verdad es que puedes irte a dormir después de una caminata sintiéndote orgulloso y despertar sin poder hablar, moverte o recordar el rostro de tus seres queridos. Así de silenciosamente puede robarnos un derrame cerebral cuando no escuchamos los mensajes silenciosos que nuestros cuerpos nos envían. Y si el calor del verano puede hacer esto, imagina lo que podría suceder con un movimiento que hacemos sin pensar.
Algo tan inocente como girar el cuello o estirar la columna, pero que bajo las condiciones incorrectas podría desgarrar las mismas arterias que alimentan tu cerebro. A continuación vamos a hablar de un movimiento sutil que millones de personas mayores hacen a diario y por qué podría ser el mismo movimiento que rompa tu línea de vida. Punto 6. Círculos con el cuello o rotaciones bruscas del cuello. Es uno de los estiramientos más comunes que se les dice a las personas mayores que hagan. Relaja el cuello, dicen. Así que inclinas la cabeza de lado a lado. Tal vez incluso haces un círculo suave con la barbilla. Parece inofensivo, incluso relajante. Probablemente lo has hecho después de despertarte con rigidez o de estar sentado demasiado tiempo, pero lo que nadie te advirtió y de lo que he visto sufrir a demasiados pacientes es que este movimiento aparentemente inocente puede causar un desgarro dentro de una de las arterias más delicadas y vitales de tu cuerpo, la arteria vertebral. Y para alguien mayor de 60 años, ese desgarro puede ser todo lo que se necesita para desencadenar un derrame cerebral que cambie la vida. Las arterias vertebrales están escondidas en lo profundo de tu cuello. Se abren paso a través de pequeñas aberturas en tus huesos espinales, alimentando la parte posterior de tu cerebro, el área responsable del equilibrio, la coordinación e incluso la conciencia. Estas arterias no están diseñadas para estirarse o torcerse demasiado. Sin embargo, cada vez que giras el cuello en un círculo completo, especialmente con fuerza o velocidad, estás tirando de esos vasos como si fueran un chicle. Con el tiempo, o a veces con un solo movimiento incorrecto, ese estiramiento puede causar un pequeño desgarro en la pared interna de la arteria. Tu cuerpo, tratando de reparar el daño, responde inmediatamente formando un coágulo en el sitio de la lesión. Y ahí es donde realmente comienza el peligro. Porque si ese coágulo se desprende, incluso parcialmente, puede viajar hacia arriba directamente al tronco encefálico. El resultado es un derrame cerebral de la circulación posterior, uno de los más difíciles de detectar y a menudo el más devastador. Recuerdo un caso vívidamente. El señor Daniel, de 72 años, un director de banda escolar jubilado, un hombre amable, activo en el coro de su iglesia, siempre buscando formas de mantener su cuerpo ágil. Había leído en una revista para personas mayores que los giros de cuello eran buenos para la postura, así que cada mañana, después de cepillarse los dientes, rotaba lentamente el cuello en el sentido de las agujas del reloj y luego en sentido contrario. Una mañana, a mitad del segundo círculo, sintió un dolor agudo detrás de la oreja. Luego vinieron los mareos. Momentos después se desplomó en su pasillo. Para cuando llegaron los paramédicos, Daniel no podía hablar con claridad. Había perdido la coordinación y había vomitado 2 veces de camino al hospital. Los escáneres confirmaron una disección de la arteria vertebral izquierda, el término médico para el desgarro, y un derrame cerebral agudo cerca del cerebelo. El coágulo había viajado tal como temía. Hoy, Daniel usa una silla de ruedas. Todavía toca el piano lentamente, con cuidado, pero me dice que no tenía idea de que un movimiento tan suave pudiera cambiar su vida para siempre. Y ese es el peligro. No son lesiones dramáticas. No hay una campana de advertencia. Puede que solo sientas un chasquido, un momento de náuseas, o una extraña ola de mareo, y para entonces el daño ya puede estar hecho. A medida que envejecemos, los tejidos de nuestros vasos sanguíneos se vuelven menos elásticos. Medicamentos como los anticoagulantes o las estatinas pueden hacer que las paredes sean más frágiles. Un movimiento de cuello que hacías a los 40 sin pensarlo podría volverse potencialmente mortal a los 70. Así que, esto es lo que necesito que toda persona mayor entienda. Deja de hacer círculos completos con el cuello. Evita los giros rápidos o bruscos. Nunca estires el cuello hasta su límite. En su lugar, gira suavemente la cabeza de lado a lado dentro de un rango natural, lentamente y siempre con apoyo. Si te sientes inestable, si alguna vez sientes mareos, aturdimiento o escuchas un chasquido repentino en el cuello durante el movimiento,
Detente de inmediato y hazte un chequeo. Tu cuello no es solo un puente para la postura. Es una línea de vida para la sangre que va a tu cerebro. Protégelo como si tu vida dependiera de ello. Porque así es. Y si algo tan suave podría desgarrar silenciosamente una arteria, ¿qué crees que podría pasar cuando llevas tu corazón al límite con breves ráfagas de actividad intensa? A continuación, veremos una tendencia de ejercicio popular que está arrasando en los centros para personas mayores. ¿Y por qué podría estar haciendo más daño a tu cerebro de lo que nadie se da cuenta? Si sigues viendo y encuentras valiosa esta información, por favor, comenta el número 1 abajo para hacerme saber que estás aquí. Ahora sigamos con el punto número 7. Entrenamiento de alta intensidad por intervalos, o HIIT. Hay una nueva tendencia que recorre los gimnasios para personas mayores, los videos de YouTube e incluso los programas de bienestar patrocinados por el gobierno. Se comercializa como un milagro para ahorrar tiempo. Ráfagas cortas de ejercicio seguidas de períodos de descanso rápidos que, según dicen, mejoran la salud del corazón, queman grasa y mantienen joven tu metabolismo. Pero esto es lo que los anuncios no te dirán. Para los adultos mayores, especialmente los mayores de 60 años, el HIIT puede llevar silenciosamente tu sistema cardiovascular más allá de su límite, poniéndote en un riesgo real de derrame cerebral, alteraciones del ritmo cardíaco y daño cerebral permanente. Sobre el papel, el concepto suena prometedor. 30 segundos de actividad de ritmo rápido como marchar en el sitio, hacer sentadillas rápidamente o hacer saltos de tijera modificados, seguido de un breve descanso, y luego repetir. Pero para las arterias envejecidas, los vasos endurecidos y un corazón que ya puede estar luchando contra una hipertensión oculta, la diabetes o años de medicación, este estilo de entrenamiento es una apuesta peligrosa. Verás, durante cada ráfaga de intensidad, tu ritmo cardíaco se dispara, tu presión arterial aumenta y tu sistema vascular se ve obligado a expandirse y contraerse rápidamente. En cuerpos más jóvenes esto se puede tolerar, pero en los adultos mayores, esa presión repentina puede estresar el delicado revestimiento endotelial dentro de tus vasos sanguíneos, la misma capa responsable de una circulación suave. Cuando esta capa se estira en exceso o se inflama, pueden formarse pequeñas grietas, la placa puede romperse, y lo que sucede a continuación es lo que más temo por mis pacientes. Se forman coágulos que pueden viajar, alojarse en el cerebro y dejarte sin poder hablar, moverte o volver a la vida que una vez conociste. Nunca olvidaré al señor Roberto, de 74 años. Roberto tenía una fuerte ética de trabajo, se enorgullecía de hacer las cosas de la manera correcta y estaba decidido a mantenerse activo en su jubilación. Su hija le compró un DVD de ejercicios diseñado para personas mayores con movimientos HIIT energizantes. Comenzaba cada mañana con rondas cortas de toques de paso, levantamientos rápidos de brazos y burpees modificados. Se sentía intenso pero manejable. Hasta que una mañana ya no lo fue. Después de terminar una sesión de 20 minutos, Roberto fue a prepararse un café. En cuestión de minutos, se mareó, se le cayó la taza y se desplomó contra la encimera. Su esposa escuchó el estruendo y lo encontró incapaz de hablar. En el hospital, una tomografía computarizada reveló un derrame cerebral isquémico que afectaba el lado izquierdo de su cerebro. Su arteria carótida, uno de los principales vasos que transportan sangre al cerebro, había liberado un coágulo, probablemente desprendido durante un pico de presión causado por uno de sus intervalos de potencia. Sus vasos sanguíneos, debilitados por la edad y una hipertensión no tratada, simplemente no pudieron adaptarse lo suficientemente rápido al esfuerzo. Roberto sobrevivió, pero no sin consecuencias. Ahora vive en una residencia asistida, depende de la terapia del habla y lucha con lagunas de memoria que antes no estaban allí. Una vez me dijo: «Doctor, pensé que estaba haciendo lo correcto, solo intentaba mantenerme joven, y esa es la tragedia.
Estaba haciendo lo que pensaba que era bueno, pero su cuerpo ya no estaba hecho para ese nivel de presión. Esto es lo que necesito que entiendas. Envejecer no significa que seas débil, pero sí significa que eres diferente. Tus vasos sanguíneos ya no son tan elásticos. Tu cerebro necesita un oxígeno constante y estable, no oleadas y sequías. El HIIT puede prometer juventud, pero si sobrecarga tu corazón y desencadena un coágulo, puede robarte tu independencia en cuestión de segundos. Si has estado probando rutinas de ritmo rápido y has notado mareos, fatiga o falta de aliento después, no lo ignores. Eso no es progreso, es una advertencia. Elige formas de movimiento más suaves. Opta por caminar a un ritmo constante, usar bandas de resistencia o hacer ejercicios de tai chi que protejan tu corazón y nutran tu cerebro sin el impacto. Porque en este capítulo de la vida, la estabilidad es poder, el control es salud, y la intensidad repentina no es tu amiga, es tu riesgo. Y si crees que los entrenamientos son el único lugar donde tu cuerpo se enfrenta a este tipo de presión vascular, ¿qué pasaría si te dijera que incluso estirar, cuando se hace en el momento equivocado, podría preparar silenciosamente el escenario para un derrame cerebral? A continuación, descubriremos cómo un hábito común previo al ejercicio, estirar antes de calentar, podría estar debilitando silenciosamente tus arterias y desencadenando reacciones vasculares peligrosas que nunca viste venir. Punto número 8. Estirar antes de calentar. Nos han dicho toda la vida que estirar es bueno para nosotros, que nos mantiene ágiles, mejora la circulación y previene lesiones. Por lo tanto, no es de extrañar que muchos adultos mayores comiencen sus rutinas matutinas, sus juegos de golf o sus paseos por el vecindario con unos cuantos estiramientos largos, brazos por encima de la cabeza, pantorrillas contra la pared, tratando de alcanzar los dedos de los pies. Parece suave, incluso elegante. Pero para los cuerpos mayores, estirar antes de calentar puede causar más daño que bien, y en algunos casos puede desencadenar silenciosamente los primeros pasos hacia un derrame cerebral. Déjame explicarte lo que sucede bajo la superficie. Cuando tus músculos están fríos, lo que significa que aún no has caminado ni te has movido, tus vasos sanguíneos están más contraídos. El corazón late más lento y la circulación se concentra en el torso, no en las extremidades. De repente, tirar de estos músculos a través del estiramiento estático, especialmente los estiramientos profundos de isquiotibiales u hombros, obliga a tus arterias y tejidos conectivos a expandirse antes de que estén listos. Y en los cuerpos que envejecen, donde los vasos sanguíneos se han vuelto rígidos, estrechos o incluso calcificados, esa demanda repentina puede conmocionar al sistema vascular. El resultado es una constricción refleja de las arterias. El flujo sanguíneo se ralentiza, la presión se acumula en ciertas regiones mientras disminuye en otras. En las personas más jóvenes, el cuerpo se adapta rápidamente, pero en los adultos mayores, especialmente aquellos con hipertensión, diabetes o problemas cardiovasculares previos, ese desajuste en la circulación puede ser peligroso. Cuando el flujo sanguíneo se vuelve inconsistente o turbulento, se crean las condiciones ideales para la formación de coágulos, especialmente cerca de los revestimientos de los vasos debilitados, y cuando esos coágulos viajan, el cerebro suele ser el primer lugar al que van. Traté a una mujer llamada señora Isabel, de 78 años, una profesora de piano jubilada. Una mañana, antes de su paseo habitual por el vecindario, siguió un video de estiramientos en línea, una rutina suave para personas mayores, o eso decía. Mantuvo una flexión hacia adelante durante un buen rato, luego la siguió con estiramientos de cuádriceps y giros de hombros. Aún no había caminado, ni siquiera había bebido agua. Pensé que estaba haciendo lo correcto, me dijo más tarde. Pero a mitad de su caminata se sintió mareada. Su equilibrio cambió. Para cuando un vecino se dio cuenta de que algo andaba mal, a Isabel le costaba formar palabras. Fue llevada de urgencia a emergencias, donde los escáneres revelaron un pequeño derrame cerebral isquémico en el lóbulo parietal izquierdo.
Sus análisis mostraron signos de deshidratación matutina y estrés endotelial. Y basándonos en el momento y la secuencia de los eventos, concluimos que el estiramiento estático previo a la caminata había causado un desajuste vascular que permitió que un pequeño coágulo se formara y se alojara en una arteria crítica. Isabel se recuperó lentamente. Su memoria regresó, pero ahora usa un andador y evita caminar sola. Su derrame cerebral no provino de malos hábitos. Provino de una rutina bien intencionada hecha en el orden incorrecto. Estirar un cuerpo frío, forzando la sangre a los vasos antes de que estuvieran preparados. Entonces, ¿qué deberías sacar de esto? Si tienes más de 60 años, nunca comiences tu día o tu entrenamiento con estiramientos estáticos. En su lugar, calienta primero. Camina por tu casa durante 5 o 10 minutos. Mueve los brazos suavemente. Respira profundamente. Esto despierta tu circulación y prepara tu cuerpo para un movimiento seguro. Estirar sigue siendo bueno, pero debe venir después de que tu cuerpo esté listo, no antes. Porque no solo estás estirando tus músculos, estás estirando arterias, venas y tejidos que alimentan tu cerebro. Y si se agrietan, se coagulan o colapsan bajo presión, puede que ni siquiera te des cuenta hasta que pierdas el habla, el equilibrio o tu independencia. Y si estirar antes de calentar puede dañar silenciosamente tu cerebro. Imagina lo que sucede cuando tu sentido del equilibrio falla por completo y te caes sin previo aviso. En la siguiente sección, te mostraré cómo uno de los tipos de ejercicio más pasados por alto, el entrenamiento de equilibrio sin apoyo, podría estar colocándote a un paso en falso de una lesión de la que tu cerebro quizás nunca se recupere por completo. Punto número 9. Ejercicios de equilibrio sin apoyo. De todos los ejercicios que se anima a hacer a las personas mayores, el entrenamiento de equilibrio a menudo parece el más seguro. Se nos dice que ayuda a prevenir caídas, fortalece los músculos del torso y protege la independencia. Y eso es cierto cuando se hace correctamente, pero lo que la mayoría de los adultos mayores no se dan cuenta es que hacer ejercicios de equilibrio sin el apoyo o la supervisión adecuados puede llevar silenciosamente a una reacción en cadena que termina en el hospital. O, peor aún, en una unidad de derrames cerebrales. He aquí por qué. A medida que envejecemos, los sistemas que nos mantienen erguidos, nuestro oído interno, los ojos, los músculos y las articulaciones comienzan a deteriorarse. Un pequeño paso en falso que no habría importado a los 40 puede volverse catastrófico a los 75. Y aunque pararse sobre una pierna o usar una tabla de equilibrio puede sonar como un buen desafío, hacerlo solo sin agarrarse a un objeto resistente crea una ventana de peligro donde un resbalón o una pérdida de equilibrio pueden hacerte caer con fuerza. Pero el peligro no termina con la caída. Eso es solo el comienzo. Cuando una persona mayor se cae, especialmente si se golpea la cabeza, la cadera o la columna vertebral, el cuerpo experimenta un trauma. En respuesta, libera hormonas del estrés y marcadores inflamatorios. La presión arterial aumenta, los vasos se contraen y el riesgo de formación de coágulos internos se dispara. Incluso si no se rompe ningún hueso, el cuerpo puede comenzar a formar coágulos en respuesta al trauma repentino. Y si uno de esos coágulos viaja, puede encontrar su camino hacia el cerebro. Eso es lo que llamamos el ciclo caída-derrame cerebral. Una caída lleva a la coagulación y el coágulo lleva a un derrame cerebral, a veces en cuestión de horas, a veces durante la noche. Nunca olvidaré a un paciente, el señor Vicente, de 81 años. Vivía solo, se enorgullecía de mantenerse activo y había visto un video de entrenamiento de equilibrio en línea que animaba a pararse sobre una pierna durante 30 segundos. Lo intentó una mañana sin apoyo, sin pared, sin silla cerca. Su pie resbaló en la alfombra. Cayó de lado.
golpeándose el hombro y la cabeza ligeramente contra la mesa auxiliar. Ni siquiera me hice tanto daño, me dijo más tarde. Solo me sentía avergonzado. Pero esa noche, todo cambió. Vicente se despertó confundido. Su brazo derecho estaba entumecido. No podía formar una oración completa. En urgencias, encontramos un coágulo en su arteria cerebral media izquierda, el tipo que se forma después de una inflamación o un trauma vascular. No se había golpeado lo suficientemente fuerte como para causar una hemorragia cerebral, pero su caída había creado el estrés físico justo para que un coágulo se formara y viajara al cerebro. El derrame cerebral afectó su habla, su memoria y su capacidad para usar su mano dominante. Vicente tuvo suerte. Recibió tratamiento rápido, pero ahora tiene un terapeuta del habla y necesita ayuda para vestirse cada mañana. Me dijo que daría cualquier cosa por volver atrás y hacer ese mismo ejercicio de equilibrio, simplemente agarrado a una silla. Así que, esta es la verdad. El entrenamiento de equilibrio es esencial para las personas mayores, pero debe hacerse de manera segura, siempre cerca de una superficie estable, con supervisión si es necesario, y nunca en suelos inestables o en calcetines. Si no estás seguro, comienza con movimientos del torso sentado o caminando de talón a punta, junto a una pared. El objetivo es la fuerza y la estabilidad, no el riesgo y el arrepentimiento, porque no es solo una caída lo que debes temer, es lo que la caída desencadena dentro de tu cuerpo, lo que quizás nunca veas venir. Un derrame cerebral puede no ocurrir el día que golpeas el suelo. Puede llegar silenciosamente esa noche mientras duermes, después de que el coágulo se haya formado y tu cerebro ya no pueda defenderse. Y ahora, después de haber recorrido 9 ejercicios bien intencionados que pueden estar poniendo en peligro tu cerebro, quizás te preguntes, ¿qué puedo hacer en su lugar? ¿Qué es seguro? ¿Qué protege realmente mi cerebro, mi equilibrio y mi independencia sin riesgo? En la reflexión final, te guiaré a través de la verdad sobre el ejercicio y el envejecimiento, y te mostraré cómo el movimiento, cuando se hace sabiamente, puede ser tu mayor aliado para mantener tu cerebro agudo y tu vida tuya. Reflexión final. La verdad sobre el movimiento, el envejecimiento y la protección de tu cerebro. Si has llegado hasta aquí, quiero comenzar diciendo algo desde el corazón. Te preocupas. Te preocupas lo suficiente por tu salud, tu futuro y las personas que te aman como para sentarte con verdades incómodas. Y eso requiere fuerza. El tipo de fuerza que no proviene de levantar pesas o dominar posturas de yoga. Proviene de la sabiduría ganada durante décadas y del coraje de cambiar de rumbo cuando el camino en el que has confiado de repente cambia bajo tus pies. Hemos recorrido 9 ejercicios cotidianos. Cosas que probablemente has hecho con las mejores intenciones. Y hemos visto cómo cada uno, bajo las condiciones incorrectas, puede volverse peligroso. Desde los giros de cuello y tocarse los pies, hasta los entrenamientos de alta intensidad y los ejercicios de equilibrio, cada uno de estos movimientos puede ser saludable, pero solo cuando se combina cuidadosamente con la realidad de tu cuerpo que envejece. Y la verdad es esta: el envejecimiento lo cambia todo. Tus vasos sanguíneos ya no son tan elásticos, tu corazón no responde tan rápidamente a los cambios de posición, tu cerebro se vuelve más sensible a las caídas de oxígeno, los picos de azúcar, la deshidratación y la inflamación. Lo que era inofensivo a los 40 puede, a los 70 u 80, preparar silenciosamente el escenario para un coágulo de sangre, la ruptura de un vaso o una hemorragia cerebral. Y una vez que ocurre un derrame cerebral, nada vuelve a ser igual. Como neurólogo, he visto esto con demasiada frecuencia. Pacientes que eran activos, cuidadosos y bien intencionados, que seguían rutinas que pensaban que eran seguras, entran en mi consulta una semana y no pueden hablar la siguiente. He mirado a los ojos de cónyuges que nunca esperaron convertirse en cuidadores a tiempo completo. He visto a hombres y mujeres fuertes reaprender a alimentarse, a abotonarse una camisa o a recordar los nombres de sus nietos.
Y he escuchado la misma frase una y otra vez. No lo sabía. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Por eso estoy aquí. No para asustarte, sino para ayudarte a ver lo que se esconde bajo la superficie. Porque el conocimiento, no el miedo, es lo que nos mantiene vivos, alertas e independientes. Así que ahora la pregunta es, si estos ejercicios son arriesgados, ¿qué puedo hacer de manera segura? ¿Cómo me muevo de una manera que proteja mi cerebro en lugar de ponerlo en peligro? Empecemos con el primer y más importante principio. El movimiento no es el enemigo. El movimiento desinformado sí lo es. No necesitas dejar de hacer ejercicio. Necesitas hacer ejercicio de manera diferente. Con intención, conciencia y respeto por la realidad de tu cuerpo hoy. No eres frágil, pero eres diferente. Y tu movimiento debe reflejar eso. Así es como se ve el movimiento seguro después de los 60. 1. Calienta primero, siempre. Nunca comiences un entrenamiento o incluso un estiramiento matutino sin calentar. Camina en el sitio durante 5 o 10 minutos. Gira los hombros suavemente. Respira profundamente. Esto despierta tu circulación y prepara tu cuerpo para un movimiento seguro. 2. Usa apoyo cuando sea necesario y no te disculpes por ello. Los ejercicios de equilibrio siempre deben hacerse cerca de una pared, una silla o una barandilla. Agarrarse no es debilidad, es sabiduría. El objetivo no es demostrar que puedes hacerlo solo. El objetivo es mantenerte erguido y seguro. 3. Favorece el movimiento constante y rítmico sobre la intensidad. Caminar, el tai chi, los aeróbicos acuáticos o el entrenamiento con bandas de resistencia ligera proporcionan excelentes beneficios sin picos peligrosos en la frecuencia cardíaca o la presión arterial. Tu cerebro prospera con la consistencia, no con el shock. 4. Hidrátate, no solo después, sino antes. La deshidratación espesa la sangre y estresa los vasos sanguíneos de tu cerebro. Bebe agua a primera hora de la mañana y antes de cualquier actividad física, incluso estirar. 5. Combina el movimiento con la respiración. Contener la respiración mientras levantas o te esfuerzas aumenta la presión interna y puede desestabilizar los vasos. Cada movimiento debe incluir una respiración consciente. Inhala por la nariz, exhala por la boca. 6. Estira después de la actividad, no antes. El estiramiento estático es más seguro cuando tu cuerpo está caliente. Guarda los estiramientos prolongados para después de tu caminata o entrenamiento. Concéntrate primero en un trabajo suave de rango de movimiento. 7. Escucha las advertencias sutiles. Mareos, confusión, náuseas, presión en el pecho o fatiga repentina no son solo envejecimiento. Son susurros de tu cerebro que te dicen que algo dentro no está bien. No los ignores. Siéntate, respira, hidrátate y busca ayuda si persisten. 8. Muévete por la mañana, no tarde en la noche. La circulación sanguínea se ralentiza por la noche. El esfuerzo al final del día puede provocar caídas de presión arterial retardadas o coagulación. Intenta moverte por la mañana o al mediodía, cuando tu cuerpo está más alerta y receptivo. 9. Personaliza tu rutina con tu médico. Los medicamentos, el historial de salud previo y las afecciones vasculares varían. Lo que funciona para una persona mayor puede ser peligroso para otra. Siempre revisa tu plan de ejercicios con tu médico, especialmente si tomas anticoagulantes, diuréticos o has tenido antecedentes de derrame cerebral o AIT. Tú todavía tienes el control. Este capítulo de la vida no se trata de limitaciones, se trata de precisión, de conocer tu cuerpo mejor que nunca y tomar decisiones que reflejen tus décadas de experiencia. Has sobrevivido a pérdidas, desafíos y cambios. Has construido familias, carreras y comunidades. Te has ganado el derecho de vivir tus capítulos finales en tus propios términos. Pero eso significa proteger tu cerebro como el tesoro que es. Porque un pequeño movimiento,
hecho en el momento equivocado o sin suficiente apoyo, puede deshacer todo lo que has trabajado tan duro para proteger. Pero los movimientos correctos, elegidos sabiamente, realizados de forma segura, pueden darte más años de claridad, movilidad y libertad. Así que, mientras das tu próximo paseo, tu próximo estiramiento, tu próximo esfuerzo por mantenerte saludable, llévate esta verdad contigo. Es como proteges el cerebro que te permite moverte. Haz que cada paso cuente, no solo hacia la fuerza, sino hacia la seguridad, no solo hacia el buen estado físico, sino hacia la libertad, porque tu cerebro todavía está escuchando y cuenta contigo para que te muevas con cuidado. Y ahora me encantaría saber de ti, ¿qué parte de este viaje te ha tocado más? ¿Qué cambio estás listo para hacer a partir de hoy para proteger tu salud y tu futuro? Caminemos juntos por este sendero más sabio. Tu cerebro se lo merece. Tú te lo mereces. Estas lecciones están destinadas a inspirarte a vivir plena y auténticamente. Ahora, me encantaría que tomaras un momento para reflexionar y compartir una cosa que has aprendido y que planeas aplicar en tu propia vida. Apoyémonos mutuamente en este viaje para abrazar estas verdades. Si disfrutaste este video, por favor, deja un comentario con el número 1. Si no fue así, siéntete libre de comentar con un 0. Tu opinión significa mucho para nosotros. No olvides dar me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal para obtener más contenido como este. Gracias por mirar y brindemos por vivir la vida en tus propios términos.